Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver algún programa de los que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un apapacho, un abrazo muy grande a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Grecia Olaya, que es hipnoterapeuta. Grecia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas. Muy bien, encantada y agradecida por Me formar alegro que sea parte así. ahora mismo de esta comunidad. Yo encantado, de verdad. Sería muy aburrido hacerlo solo. Tenemos también a Vicentina Ruiz de Rebollo, que es psicóloga, psicoterapeuta y hace psicomagia, que ya nos comentarás, nos explicarás cómo funciona esto a mitad del programa. Vicentina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Maite López, que es profesora de Qigong y Yoga. Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Lo mismo, digo, es un placer, de verdad. Y si os parece bien, vamos con el tema, porque yo creo que gran parte del sufrimiento, la angustia, los vaivenes emocionales, tiene que ver precisamente con el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Y es por qué nos permitimos perder la paz y el equilibrio en nuestra vida de una forma tan sencilla. Porque creo que no le damos mucha importancia a lo vital que es esto. Así que para empezar, Grecia, vamos a empezar por preguntar, ¿qué tan importante para ti crees que es mantener esa paz, ese equilibrio en nuestra vida? Grecia. Para mí, yo creo que empieza dentro de nosotros mismos. La Ujú, paz interior no nos la da nadie, ni lo ujú, tenemos que buscar fuera. Siempre ujú, está dentro de nosotros, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Me responsabilizo de todos mis pensamientos. Por lo ende, lo que yo pienso es lo que yo estoy cultivando en mi mente. Si ujú, yo practico la gratitud, doy las gracias por pequeños gestos que me da la ujú, vida, no vivo en la queja, no vivo en el pobrecito de mí, sino en ujú, todo lo contrario. Vivo agradecido con lo que la vida me da y en lugar de decir para qué, digo, ¿por qué no? Estoy viviendo, ujú, gracias. ujú. No, ¿por qué me está pasando esto? ¿Soy una víctima? No, no, no soy una víctima. ¿Para Ok. qué? ¿Qué me está enseñando la vida? ¿Qué Grecia, aprendizaje? y del 1 al 10, ¿qué tan importante es para ti el equilibrio y la paz en tu vida, por ejemplo? A mí, el equilibrio emocional, el estar bien con uno mismo, lo es todo. Ujú, La paz mental es trabajarte día a día, pero es que viene esto desde una sanación interna. Eso ok. no te lo da nadie. Y la sanación interna, la paz interior, te la tienes que trabajar. Sí, lo vamos a ver en el transcurso del programa. ¿Qué tan importante y de quién depende esa paz y ese equilibrio? Pero muy interesante. Tina, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan importante es el equilibrio y la paz en la vida de un ser humano? Pues es decisiva y es decisiva porque depende de tu estado de ánimo, así tomamos nuestras decisiones. Ujú, Entonces, imagina, nuestro estado de ánimo va a depender de cada decisión que tomamos y en el día tomamos infinitas decisiones. Y ujú, nuestra respuesta va a ser muy diferente si estoy en un estado de equilibrio, con mi emoción en equilibrio, conectada, presente. Mis decisiones van a ser muchísimo más acertadas, van a ser más coherentes con quien yo soy, no con mi personaje mental, con mi herida. Entonces, fíjate si es importante, porque ujú. nuestras decisiones dependen de nuestro estado de ánimo. Así que imagina lo importante que es que ese estado de ánimo esté regulado y Sí. hagamos, como dice mi compañera, ese trabajo de autorresponsabilidad, de trabajarnos a nosotros mismos Ujú. para que nuestra paz mental, nuestro equilibrio emocional sea que esté en el día el mayor tiempo posible para Ujú. nuestra toma de decisiones. Claro, y lo curioso es que no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Ese equilibrio y esa paz, y ahora vamos a ver por qué no se la damos. Maite, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan importante es el equilibrio y la paz en la vida de un ser humano? Pues yo creo que es fundamental para andar y caminar por la vida
siendo coherente con las cosas que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Es como que, y es muy difícil conseguir ese equilibrio y esa paz. Lo digo también por experiencia, ¿no? Es decir, la vida nos trae lo que nos trae. Y bueno, no podemos ahí controlar. Tenemos una mente racional y nuestra mente quiere controlarlo todo, quiere saber qué va a pasar antes, qué pasó la otra vez, qué va a pasar después. Y nosotros, pues por mucho que intentemos muchas veces a través de la mente, que nos sirve para muchas cosas y solucionar muchos problemas, no podemos tener todas las soluciones, tener todas las respuestas. Tenemos que soltar el control y volver a confiar en quiénes somos, en conocernos un poquito mejor, en Claro. dónde encontrar esa paz, como han comentado las compañeras, interior, porque lo de fuera no nos va a traer esa paz. Al revés, cada vez el mundo está más movido y las noticias como que nos sacan de ahí, ¿no? La sociedad de la producción, estamos como muy metidos ahí. Muy Entonces, dependiendo, claro. eso es sobreviviendo. Entonces, que bueno, para mí es fundamental el volver al cuerpo. Para mí es la Ujú, herramienta fundamental, volver al cuerpo. El cuerpo te conecta con quién eres, con cómo te sientes ahora, ujú. con lo que está ocurriendo ahora, en el presente. Y para Ok, mí esa sería la clave, ¿no? El presente. Esa pues sería la entrada hacia la paz, el equilibrio y la tranquilidad en las es vidas. una de las herramientas que podemos usar, que ya más adelante hablaremos de las herramientas, pero es muy interesante, ¿no? Aunque no sé si lo difícil es conseguir estar en paz o mantener, porque a veces conseguirlo podemos, ¿no? Todos de alguna forma en algún momento. La cosa es mantenernos en ese equilibrio y esa paz, ¿no? Entonces es importante y por supuesto que no nos damos cuenta, pero es vital que alcancemos ese dominio, ese manejo, esa gestión de mantenernos en esa línea que nos permite vivir la vida de una forma menos trágica, menos dramática, porque es que de verdad dependemos voluntariamente, inconscientemente, de tantos factores externos que, claro, estar en paz es imposible. Es imposible porque no es una decisión consciente, es una consecuencia de cosas externas y de ahí que haya muy poca gente que pueda mantenerse en ese equilibrio, ¿no? Ahora, Grecia, ¿cómo nos afecta? Porque hay mucha gente que me dice, Santi, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo me afecta el no tener paz, el perderla a nivel físico y a nivel emocional? Porque hay muchas consecuencias de no estar en paz, ¿no, Grecia? Mira, yo como terapeuta eh, puedo decir que antes de ser terapeuta me trabajé todas estas técnicas, la hipnosis, la PNL, la programación neurolingüística, me formé como coaching profesional, todo era para mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo vivía en ese conflicto, ¿no? En el conflicto de fuera, en el que todo el mundo parecía estar en mi contra, en que yo no tenía esa paz mental. Yo no tenía eso y mi cuerpo empezaba a reaccionar. Ujú, Cuando tu mente te calla, tu cuerpo te habla. ujú. Es decir, la ira, la rabia, el estrés dispara el cortisol. Entonces, así cada parte de nuestro cuerpo. Cuando tus piernas empiezan a hinchar, tus tobillos ves que te duelen, es el miedo a avanzar. Ujú, Cada parte de nuestro cuerpo está asociada a todos nuestros pensamientos y a todos nuestros traumas y miedos. ujú, Entiendes y comprendes ujú. que eres el responsable de que tanto poder tienes para sanar como para enfermar, entonces se te abre tu mente y dices, ¿en dónde quiero estar? ¿Quiero estar Sí. destrozando mi cuerpo o voy a resetear y reconstruyo? ¿Qué es Pues lo que he hecho yo conmigo? claro, se oye dramático el destruye mi cuerpo, pero es totalmente literal, ¿no? Y ahora nos vamos a dar cuenta de qué tan literal es este término. Así que, importante. Tina, ¿tú qué piensas? ¿Cómo Ujú. nos afecta a nivel físico y emocional no estar en equilibrio, no estar en paz? Afecta muchísimo porque como decía mi compañera, ¿no? Lo que el cuerpo, lo que la boca no habla, el cuerpo lo expresa, pero eso es algo así como muy general, pero la psiconeuroinmunología, Ujú, ¿no?
ya habla de esto, ya habla de que el cuerpo, los conflictos emocionales no resueltos, hay una conversión en el cuerpo que va a generar un síntoma. O sea, obviamente esto ya es una evidencia. De hecho, tienes que verlo, ¿no? Como cuando nos pasa un conflicto, cuando tenemos algo que no podemos gestionar, a los días pues nos vamos a resfriar, es decir, hay una somatización, eso es real. Lo que pasa que es verdad que estamos en un contexto donde tantos estímulos, tantas situaciones, o aprendemos a relativizar, a quitarle importancia, a utilizar las herramientas que hay, o evidentemente el desequilibrio emocional va a llevar a un desequilibrio físico. Ese es el resultado. Eso es así. Y no queremos acojonar a nadie. Bueno, no, sí queremos acojonar a que se den cuenta, aunque sea por el miedo, que es vital, es importantísimo que Es empiecen, importantísimo. sí, a gestionar esa tranquilidad, porque como están compartiendo Tina y Grecia, a nivel físico te puede destrozar a todos los niveles, más allá de las enfermedades que tú mismo estás generando con esos estados, ¿no? Que ahora vamos a seguir hablando un poquito de eso. Maite, ¿tú cómo piensas que nos afecta a nivel físico y emocional? Bueno, pues como han comentado las compañeras, nos afecta porque estamos unidos, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones manifiestan, ¿no? Todos los estados diferentes, ¿no? De estrés, el estrés sobre todo, ¿no? Que tenemos día a día se va manifestando. A mis clases pues vienen muchas personas con dolencias físicas, a veces simplemente con, pues bueno, con duelos, con situaciones que nos pasan día a día a todos, ¿no? En la vida. Entonces, también, pues eso, el hecho de mover el cuerpo ayuda a desbloquear muchas de estas... pero claro, no simplemente, a ver, mover el cuerpo ayuda, quiero decir, vas a un gimnasio, te mueves, pero aparte cuando lo haces de manera consciente, como aunando un poquito con la respiración y en contacto, ¿no? con ese estado de presencia, bueno, esto ya los chinos, los hindús, lo conocen desde hace miles de años. Hay ciencias milenarias y prácticas milenarias que nos han llegado, pues como el Qigong, como el yoga, que se basan en esto, en yo movilizo mi cuerpo de forma consciente y voy desbloqueando todas estas bloqueos energéticos, porque al final el bloqueo energético que se causa cuando hemos recibido una noticia, un susto, un tal, que luego esto se transforma, ¿no? A lo largo, ¿no? Si es crónico y continúa en enfermedad. Pero todos estos bloqueos, o sea, nuestro cuerpo es como un mapa de memoria, todo lo registra, todo lo que tenemos ahí. Entonces es una manera, por poner un rayito de esperanza, ¿no? Aparte de trabajar, ¿no? A nivel, pues eso, en terapia y tal, es una manera muy clara de ir desbloqueando y ir pudiendo encontrar también esa, bueno, Pues que tú mismo te puedes claro, ayudar a sanar. si es que la buena noticia de este tema, que me imagino que estaréis de acuerdo, es que al final ese equilibrio y esa paz es tuya. O sea, nadie te la puede quitar a no ser que tú des las llaves, como solemos hacer a cualquier situación o circunstancia, ¿no? Y es tan importante, yo que últimamente estoy muy metido en el tema de la nutrición, básicamente por mí, porque se hacen unos cambios muy significativos a nivel alimentación, me doy cuenta que mucha gente está trabajándose a nivel emocional, trabajándose a nivel ejercicio, y de pronto no se da cuenta del impacto que puede tener, por ejemplo, que no comas la comida adecuada. O sea, cómo te puede subir el cortisol. O sea, hay tantos químicos que se sueltan en nuestro cuerpo cuando hay una reacción adversa, negativa o no positiva a situaciones de vida, que no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. Que yo creo que es parte de la razón por la cual, porque la siguiente pregunta, Grecia, es, ¿por qué sabiendo esto dejamos escapar esa tranquilidad, esa paz con tanta facilidad? Porque pareciera que no somos el dueño de ella. O sea, vamos por la calle, cualquier cosa nos altera, nos llama el vecino, nos llama un hermano con una mala noticia y ya estamos una semana en tensión, no tenemos para pagar el... O sea, estamos en constante... ¿Por qué dejamos perder esta tranquilidad con tanta facilidad, Grecia? A ver, yo creo que todo es un conjunto. Para mí es tan importante levantarte por la mañana, hacer una meditación que te lleva 10, 15 minutos, ya empiezas con un día de gratitud, de gracias. Gracias por lo que me espera.
Y siempre en mi meditación no voy a poner expectativas, simplemente voy a ser agradecido. Ya empiezo el día, pero luego es qué ingiero, cómo cuido mi cuerpo, porque es tan importante lo que meto en mi cerebro como lo que voy a meter en mi cuerpo, porque es en donde voy a vivir toda mi vida. Es este caparazón que me va a acompañar. Entonces, ¿cómo le alimento? Muy importante. Si sabemos muy bien que los azúcares son los protagonistas de un Alzheimer, que los procesados nos hinchan, nos inflaman. Entonces, si entramos en esa conciencia de que el cuerpo nuestro es tan importante la alimentación y de ahí cómo nuestro cerebro funcionará de una forma u otra. Luego ya, pues yo me Pero ¿por alimento qué bien. piensas, Grecia, que dejamos ir esa paz? O sea, ¿cuál es la razón que tú piensas que hay detrás de yo dejo ir esa tranquilidad, ese equilibrio? ¿Por qué piensas que lo hacemos? Porque no somos conscientes, Ok. porque nos falta conciencia. Ujú, Porque si tuviéramos conciencia, pues haríamos todo este proceso y cuando viene alguien con un conflicto, con un problema, es suyo, no mío. ujú, sí, Entonces, el saber tener compasión del otro ujú, es más importante. Tus problemas muy trágicos son tuyos, yo lo entiendo con compasión. Te ujú. entiendo, te comprendo, pero son tuyos, no son míos, no los hago míos. Pues Tú, una persona de fuera viene buscando un conflicto, si yo tengo una paz interior, yo tengo amor, se dice, ¿no? Que cuando el ego llamó a ujú, tu puerta, le abrió el amor y ujú. entonces ahí no hubo nadie. Quiere decirse que si vivimos sin ego y vivimos desde el amor, te digo que no existe conflicto. Claro, y para muchos esto que estamos diciendo suena a utopía, porque queda muy lejos para muchas personas, pero no es tan utópico y lo vamos a explicar. Así que interesante. Vicentina, ¿tú qué piensas? ¿Por qué dejamos ir esta paz, esta poca paz que tenemos con tanta facilidad? Bueno, a ver, yo obviamente escucho a mi compañera y ese es como el escenario ideal, ¿no? Una Mm, persona que, ¿vale? Pues, bueno, pues que no estamos trabajando, que estamos poniendo conciencia, pero obviamente solo tienes que salir a la calle y ver que eso no es la normalidad, ¿no? Vete a cualquier sitio, a un hipermercado, a cualquier sitio, bueno, porque también hay que ser compasivo. ¿Compasivo con qué? Compasivo con que hay un cerebro, hay un subconsciente y ese subconsciente responde más rápido que nuestro consciente. El subconsciente es muy rápido, muy rápido. Entonces, ante una situación estresante que nos recuerda a algo que ya hemos vivido, nuestro cerebro primitivo va a reaccionar de la manera en que reaccionó. Entonces, pues, ¿por qué esa compasión? La compasión de sabernos pues que verdaderamente eso forma parte claro. de nuestro formato, ¿vale? Ujú, ujú, Entonces, ¿por qué sucede? Porque hay un engrama que se activa, que recuerda un engrama anterior, algo que nos recuerda, ¡pum! La respuesta involuntaria emerge tal cual emergió como cuando yo tenía 4 años o cuando tenía 9. Entonces, claro. ¿qué sucede? Ahí la emoción original que está grabada, que es una memoria celular, es más fuerte que yo diciéndome a mí, venga, venga, que no, que no, que no, que no. ¿No? Pues bueno, ahí hay un input que genera en mí una reactividad y por eso nos volvemos reactivos, por eso la gente hace lo que hace, lo repite y una y otra vez te preguntas, ¿por qué he vuelto otra vez a hacer lo mismo una y Ujú, otra vez? ¿Por qué? Porque hay una información en el subconsciente que activa esa respuesta. ok, Por pues eso es... es tan importante ir al subconsciente y trabajar ahí, cambiar lo que hay ahí. ¿Para qué? Bueno, porque si no, el esfuerzo es titánico. Claro, Es, es tal cual como lo estás comentando. Por eso muchas veces en este programa hemos invitado a la gente que seamos menos impulsivos, menos reactivos y más reflexivos, ¿no? Porque si no es muy complicado. Además, ahí tenemos dos razones muy importantes por las cuales dejamos de tener esa paz, ¿no? Que es la programación que tú estás comentando y la inconsciencia que está comentando Grecia. ¿Sí, Grecia, quieres comentar? Ahí yo añadiría, vivimos con ese subconsciente, Ujú, pero gobernados por un ego. Pero ujú, si tú o cada uno de nosotros lo trabajamos, esto se hace mucho con ujú, hipnosis.
Ujú, Volvemos al origen. Cuando vamos al origen, descubrimos el porqué de cada cosa. ujú, Cuando tu cerebro entiende el porqué de este conflicto, por qué repito patrón con una pareja, por qué cuando alguien me dice algo yo salto ujú. y me cojo y me estresa, o cuando mi jefe me habla tal, hubo un patrón atrás y está Claro. grabado en el subconsciente. Claro, es que a ver, está clarísimo que estamos programados. Eso no tiene nadie Claro, duda, ¿no? Además, claro, sal a la calle, no salgas, levántate de la cama y estás programado. claro. Pero también está claro que podemos trabajar esas programaciones para quitarlas de nuestra vida, ¿no? Que es la Es parte que, positiva. Santiago, es que esa es nuestra responsabilidad. O sea, nuestra Claro, responsabilidad ya no solo no solo nuestra responsabilidad individual, sino nuestra responsabilidad colectiva es sí. hacer ese trabajo. O sea, yo lo que te comentaba era, bueno, los mecanismos que suceden, pero la compasión no es negligencia. La Ujú, compasión es desde ese lugar comprensivo de saber que hay unos mecanismos hormonales, neurotransmisores, vale. Desde ahí me responsabilizo de que de sanar mis heridas que me vuelven reactivo. Y claro, esa es sabemos nuestra que responsabilidad. la empatía no es complicidad, así que estoy totalmente de acuerdo. Maite, ¿tú qué piensas de esto? ¿Por qué, si sabemos la importancia de estar en paz y en equilibrio, dejamos tan fácilmente ir esa paz? Además es que tenemos mucha necesidad de Ujú, conectar. Es como que nuestra alma añora ujú, esa paz, ¿no? Yo lo veo también en las clases, ¿no? Cuando las personas son capaces de conectar con la paz interior, con el presente, ¿no? Con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones, es como, ostras. Pero la verdad es que, claro, vivimos mucho en piloto automático. Quiero decir, lo que comentaban las compañeras de las reacciones, ¿no? Y para poder observar, para poder un poco presenciar en nuestra vida diaria esa paz, tenemos que, como bien decíais, conocernos y salir de nuestras zonas de confort, de nuestros patrones repetidos, que es más fácil que yo cuando tengo un mal día en el trabajo me siente, me ponga una película de Netflix y me intente olvidar de todo, o que diga, a ver, venga, me voy a dar un paseo, voy a caminar, voy a airearme, voy a hablarlo con una persona, o sea, a veces hacernos cargo de la vida, pues es lo que no ujú, ocurre, ¿no? Y buscamos, además hoy en día tenemos muy, muy, muy presentes miles de distracciones. ujú. Es muy fácil escaparse, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes males, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Que la distracción y el escapismo y el buscar la huida, ¿no? En lugar de enfrentarnos, tener ese impulso, decir, venga, Mm. y- Pues esto es así, ¿no? Y yo creo que ahí tenéis tres razones por las cuales es complicado mantener la paz. Yo llevo 32 años dando talleres de metafísica y dando terapias y lo tengo muy claro, es básicamente el desconocimiento. O sea, eso. no somos conscientes del daño que nos hacemos. No lo somos. Si lo fuéramos, en cualquier momento no permitiríamos que cualquiera, ya sea situación o persona, tuviera esa capacidad, porque es que parece que fuéramos por la calle en nuestras vidas con las llaves de esa paz, entregándoselas a cualquiera. O sea, no puedes dejar que cualquier persona en cualquier momento o cualquier situación te la quite en un segundo. Porque por mucho que te levantes, hagas 10 minutos de yoga, media hora, o estés aquí en posición de flor de loto, si sales a la calle, que es donde realmente estás conviviendo y Ujú. co-creando, y la pierdes en un segundo, te va a valer de poco, ¿no? Aunque la meditación siempre es positiva, ¿no? Entonces es muy importante aprender a mantenerla más allá de las circunstancias, y ahora vamos a hablar de eso, ¿sí, Maite? Sino simplemente eso, que si realmente tuviéramos esa conciencia de que somos seres energéticos, que todo lo que consumimos es energía, ya sea por la vista, ya sea por el oído, por lo que escuchamos todos los días, ya sea por lo que comemos, a lo que hacías referencia tú antes también, ¿no? Ujú. Eh, nos cuidaríamos mucho más porque veríamos que nuestra energía, como tú dices, se va desperdigando, la vamos cediendo, vamos cediendo toda nuestra energía hasta que al final nos quedamos con lo que nos vamos quedando, ¿no? Entonces, ahí es un ejercicio muy de Sí, conocerse y también claro. valorar que somos mucho más. Pasa igual que con la comida. Si fuéramos un poco conscientes, no conocedores, porque conocer y ser conscientes es algo diferente, ¿no? Del daño que nos hacemos cuando nos metemos todo lo que nos metemos, o sea, Mm, dejaríamos de hacerlo. El problema es eso, ¿no? Que hay una carencia de consciencia todavía muy grande. Y mm, hablando, Grecia, de esto, una pregunta muy interesante.
para que entendamos cómo trabajar esta paz. ¿El equilibrio, la paz, es una consecuencia o es una elección? Yo creo que es una elección, ¿no? Tú eliges cómo quieres estar. O sea, siempre puedes elegir. Por ende, si tú eliges bien, la consecuencia será, pues, donde hayas decidido, lo que hayas decidido, ¿no? Sí, Al final, sí, sí, si me sí. hago responsable, hacerse responsable. Ahora, también hay que decir a los oyentes, porque obviamente una cosa es que elijas algo y otra cosa es que tengas las herramientas para hacerlo, que son cosas diferentes. Yo puedo elegir tener un cuerpo sano y perfecto, pero después a la hora de ir a levantarme a ir al gimnasio, comer sano, pues no lo hago, ¿no? Entonces, claro, hay que elegir primero, porque es obviamente una elección, y después tener las herramientas. Y si no las tienes, pues buscarlas, Buscarlas, porque ahí están, ¿no? buscarlas. Pero sigue Pero, siendo la pero, buena idea. Ujú, pero tú buscas cuando tú ya entras en esa conciencia que tú dices, creo que algo no va bien en mi vida. ujú, Es decir, si yo estoy engordando, ujú. si yo quiero una pareja, las quiero, pues vamos a pensar que yo soy un chico y cómo la quiero, me gustan guapas, bonitas. Yo lo soy, Ujú, yo lo soy. Yo ujú, la quiero con un cuerpazo, yo lo tengo. O sea, ¿qué pido de los demás? Todos pedimos, pero realmente, ¿por qué no nos transformamos en esa persona? ujú. Si yo Sí, quiero una congruencia, persona, claro, vamos que a haya hacer efecto de congruencia. espejos. Ok, entonces, elección. Tina, ¿tú qué piensas? ¿Consecuencia? Esto lo pregunto porque hay mucha gente que se confunde un poco respecto a esto. O sea, piensa que en situaciones especiales, con personas especiales, es que puedes desarrollar esa paz. Pero esa paz no deberíamos empezar a vivirla como algo que sale de nosotros y no como una consecuencia externa, Tina. Bueno, yo en realidad creo que es consecuencia de una elección, Ujú, consecuencia de la elección de querer hacerlo diferente. ujú, Querer hacerlo diferente, uno elige empezar a hacerlo diferente, querer que haya un cambio porque hay una toma de conciencia, hay un darse cuenta del sufrimiento. Lo que pasa que aquí se dan dos cosas. Primero, que el sufrimiento sea asumido como que eso es lo normal, que lo normal no es estar bien, cuando lo normal es estar bien porque todo organismo sano tiende al equilibrio. Es decir, cuando estamos en desequilibrio, eso ya deberíamos saber que no es lo normal. Que sea lo habitual, que sea lo que sucede, tenemos que cambiar ya esa creencia porque es una creencia muy instaurada. Entonces, lo primero es elegir que no sea a través del sufrimiento que hagamos los aprendizajes. Y ujú, una vez que hemos elegido que sea a través de otros lugares, claro, ahí hay que hacerlo desde un lugar consciente, desde un lugar deliberado, donde uno decide hacer cambios internos. Yo creo ujú, que uno de los mayores cambios internos no es tanto dices, no, pero no podemos, yo entiendo que cuando que la llave de mi paz no es dárselo a otros, porque en realidad no es lo que hacen otros, es lo que yo me cuento respecto a lo que hacen otros. Entonces, al claro. final, la llave de mi propia paz, porque no estamos, yo no hablo del dolor, porque el dolor es otra cosa, el dolor es inevitable, es inherente a la vida, hablo del sufrimiento, y el sufrimiento siempre es mental, siempre es Ujú, mental. Entonces, cuando yo salgo de mi paz mental, salgo de mi paz mental porque cuando sucede algo fuera, yo en mi mente me estoy contando una película, me cuento esa película y esa película rompe mi paz ujú. por la película que me cuento. Otra cosa es el dolor. El dolor, En realidad, Tina, ni siquiera es la película que te cuentas lo que rompe tu paz. Es cómo tú eliges actuar respecto a la película, porque tú, por claro, ejemplo, puedes tener luego, escenarios, claro. claro, pero Puedes hacerlo. depende de la película, yo voy a conectar con un sentimiento y ese sentimiento va a tomar mi decisión. Esto es como el tema de los pensamientos, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, Santi, dejar de pensar es imposible, yo no puedo, pero no, no tienes que dejar de pensar nada. Simplemente no les pongas foco a los pensamientos que llegan, nada más. Los pensamientos van a cruzar por tu mente, ¿vale? No les pongas energía, no les Claro. des poder. Pasa igual con esto, así que muy interesante. Maite, ¿tú qué piensas? ¿Es una consecuencia o es una elección? Pues hombre, es una elección, pero que es verdad que muchas veces nos sentimos víctimas de todo lo que nos pasa alrededor. Entonces es Ujú, como que directamente sale, ¿no? Ese caos, lo que nos traiga, la situación que nos traiga. Pero ujú, es verdad que o sea, un mismo hecho a una misma persona, el mismo hecho a otra persona diferente,
puede tener reacciones y consecuencias muy diferentes dependiendo, como estabais comentando, desde dónde yo estoy, dónde estoy posicionada. Si estoy dentro del ojo del huracán y me dejo llevar como un barco por las olas del mar y estoy ahí, además lo animo, o sea, aún me muevo yo más, echando más leña al fuego, que esto es lo del sufrimiento al final es, el dolor está ahí, pero yo además, ¡pum!, voy a pensar cosas para que se haga más grande. Y por otro lado está el poder tener la capacidad, que esto es un entrenamiento y una práctica, de poder distanciarte. Esto se hace mucho en meditación y con otras, bueno, técnicas, de poder distanciarte de ese suceso que aunque está pasando y te está doliendo, no negar ese dolor, no negar nada de lo que está pasando, porque lo que está pasando puede doler y mucho. Pero simplemente yo no voy a seguir añadiendo estos pensamientos de sufrimiento, que al final lo que hacen te hace sufrir, sino que yo voy a mirarlo de otra manera. Y esto la meditación ayuda mucho porque ayuda a poder observar con distancia todos esos pensamientos que nos van viniendo, y a veces simplemente es increíble porque te das cuenta de, ostras, ¿de dónde sale este pensamiento? Cualquier herramienta, o sea, No cualquier so herramienta que te permita crear conciencia sí, te va a ayudar precisamente a no perder este claro. equilibrio, ¿no? Y esta pregunta la hago porque hay mucha gente, cuando vemos ese tema en los talleres, que piensa que la paz es algo que viene agregado a. O sea, si yo estoy en una situación tranquila, en mi casa, en el sofá, todo está bien, mi familia está bien, tengo dinero para pagar el alquiler, estoy en paz. No, o sea, precisamente aprendes a trabajar el Claro. equilibrio en condiciones que no son de paz. Eso es, y ahí es donde te está la prueba, ¿no? El decir, ostras, ha pasado esto tan fuerte, pero yo soy Claro, capaz de claro, verlo desde la distancia o de mantenerme a una distancia emocional para poder tomar buenas decisiones claro, en mi porque vida si y no, no dejarme arrastrar pues, por el mar de emociones que me surge, por los claro. pensamientos negativos, y un poquito pues poder Porque si simplemente no, claro, si no, no tienes una paz real. Si es la paz que tú tienes Trabajar. es consecuencia de cosas o personas o situaciones, no es una paz real. Es una paz consecuencia. La paz real es cuando estás en un caos a todos los niveles y tú dices, yo tranquilo. Sí, estoy enfermo, sí, no tengo para pagar el alquiler, no sé dónde voy a vivir, mi hijo está mal, pero yo tranquilo. De eso hablamos una paz consciente. Sí, Grecia, y nos vamos a presentaciones. Eso consiste en trabajar tu ego. Claro, claro. Si es que al No final, alimentes, sí, no sí, alimentes a tu ego. claro, si es que no tenemos, a ver, todo lo que digamos va a ir al Cuando mismo tú lugar. no alimentas a Introspección, tu ego y lo abrazas, trabajo, claro. Así que, pero bueno, Grecia, ya que estamos contigo, vamos a aprovechar. ¿Qué te parece si nos comentas qué haces, qué herramientas tienes y dónde te podemos contactar? pues mira, yo hasta hace poquito estaba en presencial, tenía mi salita, he decidido cerrarla porque estoy trabajando online, trabajo mucho con gente de fuera de España, entonces lo hago online. Ujú, ¿En qué consisten mis terapias? Mis terapias son sanación del alma. Bueno, yo hago sanación del alma. ujú, Estoy enfocada en sanar el niño interior. ujú, Muchos abusos sexuales, sea de niños, de cuando ujú, eran niños, niñas, que nos han provocado un trauma que a día de hoy pues no nos deja avanzar en tener una relación sana. ujú, ¿Desde dónde? Desde el amor, desde el perdón, desde el ser. Sanando familias, muchas veces vidas pasadas que ujú, traemos involuntariamente. Y ujú, bueno, desde ahí, desde el ser, con la hipnosis, con la programación neurolingüística, hacemos reprogramando desde el cerebro dónde queremos llegar, dónde queremos ir, y desde una conciencia que estás tú y ujú, tu ser y tu alma, ¿no? Que es lo que somos. Al final, la supraconciencia, llámale como tú quieras, ujú, llámale... ujú. A uno le Sí, pone su nombre. Entonces, ok. y bueno, yo soy creyente, siento, o sea, trabajo desde el amor de Dios. Ujú, Otros, pues, creerán en el Tao, en la fuente, en energía, cada uno en su creencia. Pero eso
mi creencia es mía, yo trabajo desde ahí, desde Ok. mi... Grecia, una desde mi- pregunta que mucha gente se puede hacer respecto a la hipnosis. ¿Cualquier persona es susceptible a la hipnosis o hay personas que definitivamente es complicado? Personas, yo no trabajo con varias personas. Por ejemplo, esquizofrenia, Ujú, la gente que es esquizofrénica, pues no porque podría alterar, ujú, bipolaridad tampoco, embarazadas tampoco, eh, unas depresiones que estén elevadamente crónicas ujú. tampoco. Ok. He tenido un caso que me venía, llevaba 2 años con crónico y me atrevía con él. Me atreví con él porque vi a su padre en la desesperación Ujú, y me pedía a su padre que por favor, que había visto, que le habían recomendado, que me venían por otras partes, que habían hablado de mí. Y ahora ese chaval está buscando trabajo, ese chico tiene una pareja. Entonces, quiero decir que no siempre digo que no. ujú. Tengo que conectar con esa persona. Si yo veo Ok. ese Ujú. compromiso, estaré con ellos. Estoy en Perfecto. Instagram, estoy en Ujú. Facebook y me pueden buscar pues como Grecia Olaya en Instagram y luego pues Ok. vía Zoom siempre trabajamos. Perfecto, pues muy importante lo que haces, Grecia. Invitamos a la gente que le guste, que le vibre, que te contacte, ¿vale? Perfecto. Tina, ¿vamos contigo? Ujú, muy bien. Pues cuéntanos. Bueno, pues yo soy psicóloga y lo que me he formado, a ver, en realidad yo lo he hecho para mí. Yo empecé porque mi nivel de sufrimiento era muy grande. Entonces yo empecé, me convertí en una buscadora, en Ujú, una buscadora o en una... quería, luego por mi carácter, yo soy una persona de hacer, hacer, hacer. Entonces me ha llevado desde muy pronto, desde ya estando en tercero de carrera, a empezar a formarme. Pero la verdad, con la honestidad, porque era para mí, era para mí, era para resolverme a mí, para resolver mi propio sufrimiento mental y emocional. Entonces eso me ha llevado a pues, hacer mucha formación, también por mi carácter, soy una hacedora. Y luego y por mi herida de la infancia, ¿no? Que me hace bueno, que es verdad que eso me ha servido pues, para llegar a hoy, ¿no? Para ser quien soy hoy. ujú, Y con todas mis cosas, con mi sombra, con mi luz, con lo que puedo, con lo que no puedo. Entonces, bueno, pues me he formado pues, en trabajo de tela Gestalt, Seikei, trance, me he formado en biodescodificación, la PNL, ok. hago Theta Healing. Bueno, me he formado la verdad, que muchas herramientas. Llevo 17 años que me he formado en constelaciones familiares. Eh, Tiene una pregunta. Y con tantas herramientas que tienes tan diferentes, cuando llega una persona contigo, ¿hay alguna en especial que te guste para testear, para empezar o depende? pues mira, yo por ejemplo me formé también en kinesiología, la kinesiología emocional también. A mí lo que me pasa en la consulta es que llega la persona y bueno, y a partir de ahí yo entro en un estado de, como todos, ¿no? Como cualquier, yo entiendo cualquier terapeuta, de mucha presencia, de mucha... Y a partir de ahí, pues la información llega y a partir de ahí, con esa información, con las herramientas... O sea, yo no tengo una herramienta que utilizo en general. Llega la Ujú, persona y según el contexto, según lo que está pasando ahí, pues ok. ahora, si hay una finalidad y si hay una intención, que es trabajar con el subconsciente. Por eso te decía lo de psicomagia. Psicomagia, ¿por qué? Porque el inconsciente, que es donde está toda la información esa que nos sabotea, ¿no? Esa que, como dice mi buena amiga Irene, todo eso que no se resuelve tomando un café con una amiga, pues todo eso está en el inconsciente, ¿no? Porque esa cosa, eso que se nos repite, que queremos que sea diferente pero vuelve a pasar, toda esa información está en el inconsciente y el inconsciente opera con lo simbólico. Ujú, Entonces, al final, lo que hacemos es pues eso, actos simbólicos desde las herramientas que yo conozco, que yo trabajo, para que el inconsciente, que al final es un niño, porque el inconsciente es un niño, por eso el niño interior es toda esa información que hay en el niño, que viene del transgeneracional, bueno, de ujú, otras vidas, para quien crean también. Yo en mi caso sí que también sé que viene mucha información de ahí, de infancia, gestación, nacimiento, pues trabajar desde lo simbólico ujú. con el inconsciente.
Entonces, Ok, qué bueno que expliques lo de la psicomagia, porque por ahí habrá alguno que estará pensando en globos, trucos y otra cosa. no, Es importante que lo expliques. Vicentina, y no. la gente que te quiera contactar, que te quiera curiosear, Pues ¿dónde quieres que mira, lo hagan? yo la verdad es que hasta ahora, porque esto para mí está siendo muy nuevo, yo llevo 10 años en la práctica individual, 10, Ujú. 11 años, pero a mí me han conocido solo de boca a boca. No tengo mi red, mis redes no son profesionales, son personales. Esto para mí es como, ¿no? También un trabajo mío personal de ponerme en visibilidad, porque yo he estado, ¿sabes? Siempre como Sí. trabajando de boca a boca, la gente me busca, Pero no te preocupes, Tina, un teléfono, lo que tú quieras. pues mi Instagram, pero es un Vale, Instagram personal, ¿vale? Sería vale, Tina Ruiz Rebollo. perfecto. Y Tina, ¿trabajas presencial o online? De las dos formas te da igual. Sí, yo prefiero trabajar presencial, pero hago online también. Perfecto, es importante que la gente lo sepa para Sí, que tengan opciones si viven en otros hago online, lugares. Pues hago online. Tina, invitamos a la gente que necesite algo de las herramientas que tienes, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. Maite, vamos contigo. Hola. Bueno, pues yo soy profesora de Qigong y de yoga. Sobre todo, mi foco es a través del movimiento consciente, guiar como una comunidad de personas bueno, al moverse de forma unísona e ir conectando con su esencia, ¿no? Ya puede ser a través del yoga, a través del Qigong. Y la idea es esta, ¿no? Es verdad que yo también empecé como Valentina, como a formarme yo misma y he empezado a dar un poco desde hace ya, bueno, ya tiempo, he empezado a dar clases, pero realmente pues a tener así como varias comunidades es más reciente. Es todo presencial. De momento no estoy haciendo nada online, pero no me cierro bueno, a lo que me lleve la vida. Pues qué bueno que no te cierres, Maite, porque esto de las redes sociales y las terapias online han llegado para quedarse y contra Sí, antes nos subamos mejor, ¿no? Porque es una buena opción para sí, mucha gente que quiere trabajar con nosotros, pero que vive en otros países, en otras provincias, ¿no? sí. Maite, ¿y en qué redes sociales o dónde quieres que te contacten, que te busquen? Sí, pues estoy en Instagram, Ujú, arroba Maite guión bajo, movimiento guión bajo consciente. Y ahí pues voy sacando un poco las actividades y lo que voy haciendo. ujú. Y bueno, en realidad pues eso, mi cometido es eso, guiar a las personas hacia con estas herramientas, ¿no? De autosanación, de transformación, a contactar con su esencia y poder ser más libres y más felices. Pues interesante tarea, ¿no? Porque estamos muy lejos de esa esencia y muy lejos de esa conciencia, ¿no? Bueno, Aún nos falta mucho. Pero bueno, estamos en el camino, es un estamos proceso. en el camino. Vamos a darnos muchos besitos y a querernos mucho porque estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, que eso nos hace maravillosos. Y bueno, tenemos preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Se ve que el tema nos gusta. Así que, Tina Ruiz, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Gracias, Ojalá haya más. Grecia gracias, Olaya, un placer también. Gracias por compartir parte de tus Encantada. experiencias. Muchas Y gracias Maite a vosotros. López, gracias por estar y por ser hoy con nosotros. Muchas gracias. Y a los que nos estéis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo. gracias. Hola.